Buenas, buenas, estamos de vuelta. Nuevamente confirmamos si estamos, si se escucha, se ve la presentación. Se ve, se escucha. Se ve, se escucha, perfecto. Entonces, vamos retomando. Eh, Veremos si la sesión, estos 40 minutos nos da, por ahí necesitamos unos minutitos extras, pero nada, nos habíamos quedado aquí, un poco en esta relación de que estas familias de imágenes estaban más asociadas o pertenecían más a ciertos campos, a ciertas disciplinas, decíamos las imágenes mentales, recuerden, sueño, recuerdos, estaban más vinculadas también con la psicología, con la epistemología. Alguien por ahí decía que podrían estar relacionadas con las ideas, también es uno de esos campos, aunque decimos que van a estar entre las verbales y las mentales, las ópticas con la física, las gráficas con la historia del arte, las verbales con el campo de la crítica literaria, la filología, y las perceptivas eran como de un campo más o fronterizo o transdisciplinario, en el cual se relacionaban varias de estas. En las siguientes diapositivas que vamos a ver, también les voy a ir como haciendo algunas consultas, vamos a hacer como algunos ejercicios, un poco de imágenes, entonces por ahí va a ser importante eh, que en el chat tengamos, que sea nuestra vía, un poco para poder, para que puedan ir sacando algunas de estas ideas. Denme un segundito que aquí chequeo una cuestión. Ya. Entonces, eh, como les digo, les voy lanzando algunas preguntas y ahí tenemos el chat para que rápidamente puedan ir eh, reaccionando a través del chat a estas cuestiones. ¿Listo? La primera pregunta, ahí para que tres del chat vayan reaccionando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que están viendo? Pipa, pipa, pipa. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí hay ya una idea. Alguien que ya se sabe un poco el chiste. También. Entonces, sí, quienes por ahí ya conocen un poco este cuadro, una primera reacción, ¿no? La reacción un poco natural, podríamos decir, es que esto es una pipa, pero en realidad esto no es una pipa. Como ahí alguien mencionaba, este es el título, en realidad es un cuadro, ¿no? Que sería Esto no es una pipa, de René Magritte, o Magritte, del año 1928-1929, que luego ahí alguien mencionaba del libro de Foucault, que Foucault va a hacer justamente un análisis sobre este cuadro. Esta es una imagen que se utiliza mucho como para este ejemplo. Y claro, nosotros la primera reacción, cuando les preguntaba qué es esto, es una pipa. Quienes ya conocen por ahí el cuadro, un poco la teoría sobre esto, dirán, esto no es una pipa o es un cuadro, una pipa. El cuadro íntegro es este, ¿no? Es esta imagen de la pipa y el texto
que dice esto no es una pipa. Y aquí entonces empezamos a relacionar un poco algunas de esas familias de las imágenes. Las familias gráficas es un cuadro, pero tenemos también, hay una aclaración que sería verbal o textual que nos dice esto no es una pipa. ¿Y por qué nos dice que esto no es una pipa? Porque en realidad esto es una representación de una pipa, esto es un cuadro de una pipa, esta es una copia de una pipa, esta es una imagen de una pipa, pero no es la pipa como tal. Entonces, Magritte justamente va a ser uno de los autores, los pintores, que ha trabajado de una forma muy interesante esta relación entre los tipos de imágenes. Nos dirá entonces, tú no estás viendo una pipa, tú lo que estás viendo es una imagen de una pipa. Es más, podríamos esto llevarlo a otro nivel, es decir, esto es una diapositiva, otro tipo de imagen, sobre el cuadro, esto no es una pipa de René Magritte. Pues más, esta es la captura de pantalla de la diapositiva electrónica del cuadro. Esto no es una pipa de Magritte. ¿Me entienden? Entonces esto lo podemos ver. Luego, cuando este video sea grabado, lo pongamos en el grupo de Facebook, va a ser, esta es la grabación de la proyección o de la captura de pantalla, de la proyección electrónica, de la diapositiva, del cuadro de René Magritte. Esto no es una pipa. Entonces, en ningún caso va a ser una pipa. Eso es un poco a lo que nos está provocando en este juego de imágenes que nos hace Magritte, ¿no? Entonces, es un cuadro bastante conocido, muy interesante, sobre el cual se ha escrito, se ha dicho bastante, pero para entender esa relación con la imagen. Esta no es una pipa, sino es la imagen de una pipa, la copia de una imagen, de una pipa, la representación, la réplica, el fantasma, la apariencia, una serie de elementos, pero que hacen más al campo de la imagen que en sí al objeto que podemos decir pipa. Hay una cuadro interesante donde tenemos en un caballete la pintura, cuadro de esto no es una pipa, y tenemos allí como en las nubes o flotando una, eh, una pipa, digamos, ¿no? En realidad aquí, si yo a ustedes les digo, piensen en una pipa, o es más, dibujen o pinten una pipa, no necesariamente ustedes tienen que tener ante sus ojos, frente a ustedes, una pipa para poder copiarla, ¿no? Sino ustedes tienen una imagen mental de un objeto que ustedes conocen como pipa. Ahora de ella, ¿qué tipo de pipas ustedes conozcan? Por ahí una de manzana, de zanahoria, no sé, tantos tipos de pipas, la llevarán la harán, esa la plasmará. Aquí a lo que quiero llegar un poco más que hablar de pipas es de esta imagen superior, digamos, que sería la imagen mental de la pipa, a través de la cual si yo a ustedes les pido dibujen una pipa, no necesitan tener eh, la pipa delante de ustedes, sino que hay una imagen mental que luego ustedes la pueden eh, plasmar. De ahí que sería importante quizás funcionar esto un poco al nivel de la imagen mental, del recuerdo, que ustedes tengan el referente. Este es un referente. Cuando vamos a hablar un poco de lo simbólico, es importante entender cuál es el referente. Ustedes necesitan conocerlo, ¿no? Si yo por ahí les pido que dibujen, no sé, un pájaro cuyabo, probablemente muchos no conocen el tal pájaro cuyabo, por ahí si lo googlean o bla, 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 pero que lo tengan como una imagen mental será más complicado y uno podrá hacer luego una abstracción, podrá hacer su propia versión de esta ave, pero es importante tener un poco el referente y ahí está esa imagen mental. Entonces, también la relación un poco con las palabras. Si yo les digo dibujen una pipa, el término pipa puede hacer también referencia a otras cosas. Por ejemplo, hay las pipas, a veces también llamadas pipetas, que se utilizan en laboratorios químicos.
También se hace referencia a las pipas, en otros lugares a estas semillas de girasol, me parece. Entonces, un poco ese referente lingüístico que ustedes tengan, yo digo, es una pipa, y alguien se manda este dibujo, pero otro puede hacer ese material del laboratorio, ese instrumento del laboratorio, alguien puede hacer estas semillas de girasol. Entonces, ¿me entienden? No basta, o si quieren, el enunciado, dibujen una pipa, tiene que ver mucho con qué referente tenemos, qué referente lingüístico tenemos para que luego eso se pueda plasmar. Entonces, Magritte ya nos estaba sugiriendo mucho, y en este cuadro nos está sugiriendo mucho también esa idea, ¿no? ¿Habrá solo imágenes gráficas en sí misma o necesitamos también imágenes mentales o están relacionadas con imágenes mentales, con imágenes ópticas, con una serie de otras imágenes, las imágenes verbales, que nos van a decir mucho al respecto? Alguien mencionaba el libro de Michel Foucault, esto no es una pipa, justamente un ensayo sobre Magritte o Magritte, donde va a trabajar de una forma muy interesante. Entonces, también alguien decía, esto, cuando les preguntaba, ¿qué es esto? Ah, es un libro de Foucault, ¿no? Entonces, ya hay otro eh, referente, ¿no? Eh, entonces, ahí también está, ¿no? El ensayo sobre esto no es una pipa. Entonces, esto se va cada vez complicando eh, más. Aquí, apelando a su buen inglés, pueden ver estas viñetas donde justamente se está mostrando el cuadro Esto no es una pipa. Esto es de un libro muy interesante de Scott McCloud, que es Understanding Comics. Y ahí lo que dice, ¿no? Do you hear what I am saying? Puedes escuchar lo que estoy diciendo. Y en la otra viñeta dice, si lo haces, pues hazte un chequeo de oídos porque nadie dijo una sola palabra. En el mundo del cómic, y como les digo, este libro es muy interesante porque nos va a llevar un poco a entender cómo funciona, cómo opera un poco la historieta, el cómic. Asumimos que este globito, ¿no? Este globito de, de diálogo, es como que alguien está hablando, ¿no? Entonces tú asumes eso como una cuestión sonora. Y lo que te está diciendo, o sea, hazte ver los dedos porque nadie dijo nada, tú estás leyendo esto, ¿no? Entonces, en el campo del cómic opera muy bien esta idea, un poco del esto no es una pipa. Esta relación entre imágenes gráficas, imágenes verbales, imágenes eh, mentales. De hecho, el campo del cómic es muy interesante porque está compuesto de cuadros, que en el campo más cinematográfico podemos decir frames, pero son estas viñetas y que tú en un cómic no necesitas ver toda la secuencia para saber que, por ejemplo, una persona se despertó, fue a la ducha, salió a su trabajo, llegó a su trabajo. Puedes eso resumirlo quizás en 2, 3 viñetas, no tienes que ver toda la secuencia. Esos vacíos, digamos, van a ser completados precisamente por imágenes mentales, donde tú ya unes esos diferentes frames, esas diferentes eh, cuadros, ¿no? Entonces, importante ir viendo un poquito esto, ¿no? Esa relación entre imágenes. Aquí estamos frente a un texto, ¿no? Que nosotros ya asumimos como un diálogo, como una voz, e incluso le podemos dar sonoridad a esas voces, ¿no? Estamos leyendo una novela gráfica, una historieta, un cómic, y ya le atribuimos incluso diferentes voces a esos eh, personajes. Entonces, esa relación que hay con el texto, con la imagen, tiene que ver mucho con lo que decíamos, el tema de las imágenes perceptivas, ¿no? Como nosotros y empezamos a percibir, a llenar estos campos, ¿no? Sí, también esa idea, ¿no? Como la imagen y sonido a la grande le puse cuca, ¿no? Entonces, eh, exacto, vamos atribuyéndoles, vamos dotándoles de imagen, de sonido, o genera al revés. Esto sería lo que entendíamos más entonces como esas imágenes perceptivas. Por eso les decía, hay imágenes gráficas, verbales, etcétera, pero usualmente se combinan y
nos topamos con este tipo de ejercicios. Este otro cómic de hace algunos añitos atrás, donde hay además, ¿no?, a través del cómic, una referencia a la imagen mental, onírica. Entonces, un poco ahí para ver cómo están operando. Por ejemplo, estas letritas Z, 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 ya asumimos como el hecho de estar durmiendo, ¿no? Es decir, hay ya un elemento sonoro que lo asociamos con esto y nos permite generar también una imagen mental de estar durmiendo, ¿no? Funcionaría un poco en el campo de las llamadas como onomatopeyas, pero ¿quién duerme? Z, 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 ¿no? No, ya va funcionando este referente, así como había el referente pipa, permite que funcione también esto, ¿no? Eh, como el sonido de un reloj, no sé, ¿no? Tic-toc, tic-toc, una serie de recursos lingüísticos que nos detonan imágenes, que nos detonan sonidos. Ahí incluso la pregunta es, ¿habrá imágenes sonoras? El libro de Foucault y la pipa en la librería virtual, creo que no se los he pasado, pero se los puedo también eh, compartir. Pero creo que no, en inicio, hay otros de Foucault, sí, otros que tenemos, pero ese no, pero se los eh, comparto. Entonces es un poco ahí del mundo del cómic, que como les digo, opera muy bien, muy interesante estas referencias a otro tipo de imágenes que están aludiendo a otras formas de imagen. Si por ejemplo yo les muestro esto, igual les pregunto qué son, qué es lo que están viendo. Ahí por el chat si quieren. Alicia Samuel. Esto es muy interesante, ¿no? En los últimos años se ha dado toda esta proliferación de los emojis, ¿no? Hay alguien que dice, esta es una imagen de un emoji. Existe como tal el emoji, es decir, así como hay una pipa, ya sea esta de papel estañado, aluminio, zanahoria, manzana, etcétera, hay el emoji. Es decir, si yo les pongo, aquí está el emoji, o es siempre una imagen. Un poco desde el campo también, diríamos, del área o más del cómic. Este, por ejemplo, del llamado smile, sonrisita. Se dan cuenta, es un círculo, ¿sí?, amarillo. Al interior tiene otros círculos y un arco. En este caso tiene ahí un par de arcos más, ¿no? Que se hace, es decir, es más esta imagen perceptiva que nos hace decir felicidad, o lo identificamos como un emoji. Es un círculo, dos círculos un poco al centro y un arco más abajo, que ya lo asumimos como eh, felicidad. Este otro, que generalmente, ¿no?, he escuchado también decir más que me encanta, me encorazona. Entonces, es también esa idea, ¿no? De dónde sale un poco esta idea que este es un corazón. Es pena y su corazón es así, ¿no? Tiene esa forma. Es una imagen, ¿no?, pero no es ni siquiera una imagen que es igual al corazón. De hecho, igual esto funciona un poco eh, en esos términos de imágenes, ¿no? Hay alguien que serían logos. El logo viene de palabra, ¿no? Emoji, sí, tiene que ver mucho más con emoción. Entonces, esto están más bien representando emociones, ¿no? Entonces, tiene que ver con estas cuestiones de abstracciones, pero aquí me interesa que vean un poco eso, ¿no? Como, ya, una primera idea, son emojis. Los emojis, no podemos decir son imágenes de emojis porque los emojis funcionan en el campo justamente de la imagen.
Si quieren, es más de las imágenes electrónicas, de las cuales luego hablaremos un poco en las familias de, perdón, en las edades de la imagen, las edades de la eh, mirada, ¿no? Eso que dicen, por ejemplo, ¿no? Estoy muy feliz, dos puntos y un paréntesis. ¿De dónde sacamos eso? Ya tiene que ver con estas emociones, ese juego de imágenes. De hecho, ahora muchas veces escribimos más con estos emojis que con palabras, o vamos mezclando entre estas, ¿no? Entonces, ahí hay otro tipo de imágenes que van mezclando la imagen verbal y todo esto que justamente en el chat va apareciendo, ¿no? Entonces, importante, hay, es decir, ¿no? A lo que les lleva es un poco a provocar y salir un poco de ciertas ideas muy convencionales, que esto es una imagen, y de ver cómo están operando las diferentes familias de imágenes en esto que vamos viendo. El corazón puede ser un icono de amor. En este caso, por ejemplo, se utiliza mucho, ¿no? En Facebook, en nosotros como me encanta, como les digo, me encorazona, ¿no? Entonces, pero sí, en otros casos también es, ¿no? Ojitos con corazón, amor, enamorado, ¿no? Muy relacionado con esto de las, como alguien decía, emojis, que viene de estos emoticonos, emociones e iconos. Sobre esto vamos a ir un poquito trabajando, ¿no? Y eso también es una imagen, ¿me entienden? Como el preguntar, lo interesante es esto, ¿no? Esta es una imagen, pero a diferencia de lo que decíamos, una imagen, una réplica, una copia de algo, estas ya son otro tipo de imágenes, imágenes, si quieren, electrónicas, y esto lo vamos a ir entendiendo ya en otras, como les digo, en los siguientes temas que vamos a ir eh, desarrollando. Esta sería mi versión de esto. No es una pipa, una foto, que he hecho como una especie de tributo a esto, no es una pipa. Cada quien ahí puede hacer sus versiones, sin que esto signifique incitar a nada, por favor. Entonces vamos viendo ya con este cuadro de Magritte, con esto de no es una pipa, ya hemos abierto una relación muy interesante entre imágenes y palabras. Podríamos decir entre cierto tipo de imágenes o de familias de imágenes y otro tipo de familia de imágenes. Imágenes mentales, verbales, gráficas. Aquí entonces, como ven en el enunciado, vamos a ver una serie de imágenes y ahí sería ideal que ustedes puedan notar qué es lo primero que les hace pensar. Esto que vamos a ir viendo a continuación. Entonces, ya saben, voy mostrándoles y ahí en el chat van poniendo qué es lo primero que les hace pensar. No le den muchas vueltas, que sean muy así, primeras reacciones. ¿Vamos? Buenísimo. Entonces, a ver, aquí una primera idea, ¿no? Hay un texto, que es la naranja, hay una imagen de un vaso y hay quienes se, ¿no? Lanzaron esta idea de jugo de naranja. No estamos viendo el jugo de naranja como tal, pero empezamos a asociar texto-imagen, ¿no? Empieza a funcionar. Habrán quienes dirán vacío, habrán quienes se les detona varios de estos elementos. De hecho, el color mismo de las letras ya nos está también diciendo algo, ¿no? Si hubieran sido unas letras por ahí azules, quizás ahí hay algún tipo eh, de, ¿no? de disociación. Por ahí alguien decía mecánica, supongo aludiendo a la naranja mecánica. Entonces empezamos a hacer una serie de relaciones. Vamos con otra imagen. ¿Qué les hace pensar?
Entonces, ven, ahí va saliendo vacaciones, sombra, sale gay. ¿Por qué sale gay? ¿No? Porque es por, ¿no? La bandera del orgullo gay en esta sombrilla. Pero eso ya es una asociación que estamos haciendo. Playa, una sombrilla, sombra, arco iris, LGBT. Entonces, ven cómo la asociación entre lo que sería habitualmente lo que llamamos imagen, que en este caso sería esta sombrilla, este paraguas multicolor, con la palabra el sol ya nos genera algo. O de hecho, nuestras asociaciones como LGBT, gay, orgullo gay, ya también está asociado con una serie de eh, referentes. Entonces, todo esto que va saliendo parte un poco de ahí. Siguiente, ¿qué les hace pensar? A ver si te salta aquí lo que va saliendo, ¿no? Muchos mencionan construcción, otros mencionan clavos, ¿no? Aquí vemos clavos, no hay clavos, pero es, fíjate cómo se asocia eso, ¿no? La imagen, digamos, ¿no? Lo visual, el martillo, la pared, y conectamos con lo que sería el clavo, ¿no? Esto como decíamos un poco en los frames, en la cuestión de las viñetas, cómo estamos completando. De quienes se logró leer, solo me parece dos personas han hecho referencias a The Wall o a Pink Floyd. Hay que tener un poco el referente de la película de la banda eh, británica de Pink Floyd para también conectar esta relación por el tipo de color del martillo, la referencia a la pared, peliculón, como dicen, pero hay que tener ese referente para que nos lleve esta relación. Y estas referencias como el Hey Teacher, los colores del martillo, exacto, que si serían otros colores, por ahí no lo asociamos directamente con esto. Otros hablaban de destrucción, construcción, clavos, hay quien también ha dicho la marca del martillo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a relacionando esto? Interesante también esa idea clavos. La pared, martillo, hay una relación a lo que asocia que no está aquí evidente, que no lo vemos, que serían los eh, clavos. Vamos con otra imagen, así seguimos un poco con estos ejercicios. ¿Qué les hace? Lo primero que les hace pensar. Ven, aquí salen muchas cosas, entre esas fiesta, moda, por ahí que quién es la profesión más antigua de la humanidad. Y también aparecen, pero como incomodidad, dolor, ¿no? Esto va a estar muy relacionado, cuando hablamos un poco de estas imágenes perceptivas, también está muy relacionado con experiencias, estos referentes también es como, ya sea experiencias muy personales o de gente cercana que nos lleva a generar este tipo de cuestiones. Esto me detona dolor, incomodidad, etcétera. O a otros les trae recuerdos de sus ex, no sé, por ahí también. O alguien que ha hecho la asociación con Harley Quinn, ¿no? Probablemente por los colores. Pero interesante esto, ¿no? Moda, baile, vamos relacionando un poco la imagen, estos zapatos de punta con la noche, disco, etcétera, ¿no? Otra vez me sale el anuncio de 10 minutos, vamos avanzando, luego vemos si necesitamos unos minutitos más, va a ser necesario. ¿Qué les hace pensar esto?
Ya iban a aparecer muchas relaciones a detectives, ¿no? Idea asociada también con el tipo de gorro. Chaplin, por otro lado, por ahí había ya alguien que hacía referencia al asesino oculto, muy interesante, que es, eh, que se queda también con otro cuadro de Magritte. Había otras referencias. Entonces aparece mucho esta relación con detective, a partir un poco de esta cuestión del tipo de sombrero y la palabra el eh, cadáver. O la relación Chaplin, de donde asumimos esto con esa relación por tipo de sombrero. A veces solo necesitamos del sombrero y ya está ahí Chaplin, ¿no? Entonces va apareciendo un poco estas ideas. Vamos con la siguiente. Igual, ¿qué les detona? Así, primera vista. Bueno, algo también interesante que era la tesis del anterior era ya referencias, por ejemplo, también salió la naranja mecánica en el anterior, pero este con el gorro, pero como los mismos ejercicios que vamos haciendo también nos van detonando y generando mayores referentes en Zoom. En este caso, se dan cuenta, esto es una navaja, muchas veces también conocida como cortaplumas, entonces cuando hablamos ahí de el pájaro, por ahí estamos hablando de desplumar, de cacería, algunos se lo asocian también con ciertas zonas, con el más peligroso de sus barrios, entonces vamos ahí encontrando esos eh, referentes. Esta, entonces ven, en las primeras reacciones va a salir un poco esta idea, ¿no? De incendio, luego iglesia, vamos relacionando, ¿no? Un castillo, vamos relacionando con un espacio, corte de luz probablemente, pero vamos encontrando un poco esas diferentes asociaciones, ¿no? El cuarto de Tula, entonces, canción de Buena Vista Social Club. Entonces, ven como los referentes, es decir, aquí la idea está en esto, ¿no? Es relación como hay lo que asumimos como la imagen, lo que estamos viendo, pero como el texto va a darnos una imagen mental, ¿no? Vamos a generar unas ideas que están asociadas con una serie de referentes, ¿no? Entonces, no operan de forma separada, sino están operando al mismo tiempo, ¿no? Obviamente, mientras más ejercicios de estos hacemos, pues ya podemos ir abstrayendo, ya sabemos un poco el chiste, cómo funciona esto, pero vaya viendo cómo en las diferentes diapositivas que hemos visto también van adquiriendo estas nociones, ¿no? Eh, entonces, un poco en esta relación entre imágenes y palabras, eh, encontraremos un poco algunas etapas de la percepción. Por un lado, el reconocimiento, es decir, reconocemos algo, reconocemos con las plumas, una sombrilla, un tipo de sombrero, una vela, reconocemos algo en eso. Luego viene la sorpresa, que es la asociación que hacemos con la palabra. Entonces, veíamos pared y un martillo, entonces, la sorpresa nos detona a eso que hemos, con lo cual estamos asociando, ¿no? Un vaso y la naranja nos genera esa sorpresa. No se queda en el reconocimiento, sino en este proceso de sorprendernos.
Y luego la liberación del pensamiento. El cuarto de Tula, de Wall, el, la feria 16 de julio, ¿no? Todas las cosas que van saliendo, cómo nos libera el pensamiento, ¿no? Entonces, etapas de esta percepción, reconocemos, te genera una sorpresa y esto permite también liberar el pensamiento. Entonces, etapas de la percepción en esta relación entre imágenes y palabras. Todos con pocos minutos, gente. Eh, Vamos a necesitar unos minutitos más. Entonces, les pediría por tener todavía un poco de material sobre el cual trabajar, que si se nos corta esto, hagamos una tercera sesión. Probablemente no la tengamos así de largo, toda los 40 minutos, pero sí me parece que vamos a necesitar una sesión adicional. Entonces, me parece aquí que nos quedan 3 minutos. Avanzamos, cortamos igual unos 5 minutitos y retomamos ya con la última parte de la sesión. ¿Meta? Entonces, vamos con eso. Un poco algunos apuntes en torno a las imágenes verbales. Hay un filósofo alemán, austriaco, Wittgenstein, que ha trabajado mucho este campo de la filosofía del lenguaje y la relación entre imágenes, o se preocupa mucho del tema de las imágenes verbales, ¿no? Y en este grafiquito ustedes van viendo esta idea, ¿no? El objeto, por ejemplo, una vela, que veíamos, ¿no? En las últimas diapositivas del ejercicio entre imágenes y palabras. Podemos ver una vela o bien una diapositiva de una vela, una fotografía de una vela, un cuadro de una vela, o la vela como tal, y eso en nuestra mente detona un nombre. Le damos un nombre, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, candela, vela, le atribuimos cirios, empezamos a relacionar los elementos, pero le atribuimos ese nombre, nombramos aquel objeto. En esa transición, precisamente entre el objeto y el nombre, fluye la idea del significado. No basta con el reconocimiento, decimos, ah, yo reconozco ese objeto, sino lo nombramos, le asignamos un nombre, pero ahí se genera esa relación en el significado. Luego eso, como veíamos, si lo mezclamos con techo, podría detonar incendio, castillo, iglesia, corte de luz, etcétera, ¿no? Entonces ya empezamos a generar sentidos con respecto al objeto y al nombre al cual le atribuimos. Por eso decíamos, cuando hablamos, por ejemplo, de pipa, pipa también puede ser un instrumento de laboratorio, puede ser unas semillas de alimentación, puede ser varias cosas. El nombre y el objeto van a encontrar una relación y le vamos a atribuir cierto significado, ¿no? Entonces, Wittgenstein un poco se ocupó de eso, ¿no? Él decía, por ejemplo, piensen en el rojo. Y les hago ese ejercicio. Piensen en el rojo. Según Wittgenstein, es difícil pensar en el rojo. Lo que hacemos es generalmente pensamos en algo rojo, en algún objeto, en algo donde está proyectado el rojo. ¿No? Hay, por ejemplo, sangre, es decir, y es algo rojo, pero el rojo como tal va a ser pues una intensidad de luz, ¿no? Los colores son intensidades de luz. Entonces, esta dificultad de poder pensar en el rojo, sino pensamos en algo rojo, ¿no? Y de hecho, pensar en rojo incluso pues un pensamiento así medio perturbador, digamos, ¿no? Entonces, siempre estamos asociados. Como les digo, ya estamos en los últimos segunditos, conectamos, les paso un nuevo link para que podamos ver